Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un lugar, a un país lejano, y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa del padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Maten el becerro gordo traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque ese hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, lo hemos encontrado. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Ese le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis hermanos, con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que malgastó el dinero con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El padre replicó: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta, porque era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque ese hijo mío porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Al escuchar la primera lectura, que es del libro del profeta Miqueas, hemos escuchado cómo el profeta aboga por el pueblo de Israel, la porción que se encuentra en Babilonia. El profeta reconoce el pecado del pueblo y le pide: Señor, pastorea tu rebaño. Tú que eres el que purifica y puede perdonar los pecados, te pedimos pues que lo hagas con ese pueblo. El profeta aboga ante Dios por el pueblo que se ha equivocado, que ha pecado. Y ahí está el profeta, los profetas siempre con esa actitud, abogando ante Dios, aunque el pueblo no agradecía y el pueblo malagradecido siempre no sabía corresponder a ese amor de Dios, pero los profetas siempre hablando a Dios y abogando para que perdonara al pueblo. El pueblo de Israel está sufriendo, una gran parte del pueblo de Israel, los que se encuentran en el destierro, no los que están en Israel, los que están en Babilonia, en el destierro, sufriendo, son los que está abogando Miqueas por ellos, reconociendo el pecado y pidiéndole que les perdone. Pues el profeta empieza a hablar acerca de la bondad de Dios, de ese amor, de esa entrega, de esa misericordia, y le pide que se compadezca del pueblo. En ese abogar y en esa preocupación es la figura de Cristo Jesús, pero Cristo no es profeta, Cristo es Dios.
Y ese Dios bueno y misericordioso es el que da la cara por todos. Vamos al Evangelio. En el Evangelio escuchamos cómo Cristo Jesús es criticado, porque a Él se acerca a los pecadores. ¿Y a qué se acerca Cristo a los pecadores? Para convertirlos a Dios, para que vuelvan a Dios. Y entonces es criticado y Él escucha que hablan mal de Él. Son los escribas y los fariseos. ¿Quiénes son ellos? Pues los líderes religiosos del pueblo judío. No perdamos de vista eso. Son ellos los que siempre van a estar atacando a Cristo y molestando a Cristo Jesús. Veamos entonces lo siguiente. Si ellos esos han atacando a Cristo, come con publicanos y pecadores, ¿sí? ¿Lo recibe? Lo recibe. Porque esa es la bondad de Dios, recibir al pecador. Recibe a los pecadores y come con ellos. Sí, porque es a eso venido. Es el médico que viene por los enfermos, no por los sanos. Lo ha dicho muchas veces Cristo. Y hoy esa es la actitud. Pero como Cristo es tan diplomático, como Cristo vive la caridad, como Cristo es el mismo que pone el ejemplo de vivir el amor hacia los demás, vean la manera como les habla. No los reprende, no los regaña, no les juzga porque están criticando. Él no dice nada, solamente pone una parábola. Y pone la parábola del hijo pródigo. Pero muchos dicen, no digan parábola del hijo pródigo, digan el Padre misericordioso. Ahora bien, ¿cómo es ese Padre misericordioso? Esa es la parábola. Y comienza a narrar, un padre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y el padre les repartió sus bienes. Ese padre sabe claramente, y en la mentalidad del pueblo judío, ¿cómo le vas a dar la herencia a un menor de edad? No se puede. La herencia no se la puedes dar a un menor de edad, no sabe lo que va a hacer con él. Pero le dio la herencia porque Dios respeta la libertad de todos sus hijos. Esa es la actitud de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Le repartió sus bienes, eso es tuyo. No pocos días, aquel juntó todo y se fue a un país lejano. Quiero vivir la libertad. Pero se fue al extremo. Lo que hacen hoy nuestros jóvenes y adolescentes, quieren libertad. Y su libertad la convierten en un libertinaje. Y el libertinaje ellos piensan que con dinero hacen y deshacen. Trabajo, puedo vivir en un departamento, con lo que yo gano me puedo mantener. Aquí no aguanto y soporto que llegue a tales horas, que no hagas esto, prohibido llegar tomado. No, siempre prohibiciones y prohibiciones. En este caso que hemos escuchado, Cristo no habla de eso. Cristo habla solamente de que aquel joven, porque no aparece la figura materna. ¿Dónde está la mamá de este joven? No aparece. Solamente aparece el padre de familia con 2 hijos. ¿Dónde está la mamá? No aparece. Ahorita lo entenderemos por qué no aparece. Sucede entonces que él pide lo suyo y se va. Sí se va. Él piensa que fuera va a ser feliz. Él piensa que donde se encuentra la vida le va a cambiar, le va a sonreír. Él piensa otra cosa. Oh, decepción. Dice el Evangelio, pronto se le acabó el dinero y se acabaron los amigos. No hay nadie. ¿Dónde están? No hay nadie. Estás solo. Tu dinero se acabó. No vales. Te valoraron mientras tenías. Ahora que no tienes, no vales nada. Así es de que te han rechazado y vivirás así. Tengo hambre, ese es tu problema. Y entonces comenzó a buscar trabajo y un habitante de aquel país le dio trabajo. Dice que en aquel lugar hubo una gran hambre. Sí. ¿Y cuál hambre hubo? El hambre espiritual. Si se fue a un país donde se permite todo, porque buscó dónde poder divertirse y caer en el libertinaje, buscó ese país. Y dicen que en aquella región empezó una gran hambre, pero no era un hambre material. Había animales que no había que comer. Los animales estaban comiendo bellotas, era un alimento muy caro. ¿Dónde estaba la sequía en aquel lugar? Así de que no había un hambre material, el hambre era espiritual. Por eso empezó y se dio cuenta que tenía hambre a trabajar. Y entonces consiguió trabajo, cuidar cerdos. Cerdos. En el pueblo judío cuidar cerdos era lo más bajo. Eso quiso, eso encontró.
Cuidar cerdos era lo más bajo. El judío no come carne de puerco. Para él es el animal cochino e impuro. Entonces no se puede comer carne de puerco. Y no lo comían. ¿Y cómo el hijo ese sí va a ir a cuidar carne? No se la va a comer la carne, pero ¿qué tal cuidar cerdos? En eso ha caído, en lo más bajo. Vivió de una manera disoluta, así lo dice el Evangelio, en un verdadero desorden. Por eso entonces lo que va a hacer y encontrar aquel joven son problemas. Y entonces tiene hambre y quiere comerse las bellotas. No, no te las puedes comer. Pues no, porque es un alimento muy caro. No, entonces, porque tú eres persona y ellos son animales y el alimento es para animales y tú no eres animal. ¿Y por qué te quieres comer eso? Porque el pecado te ha hecho perder tu propia identidad. Has caído tan bajo que te has olvidado de quién eres. Y mira lo que has llegado a alimentarte. Se supone que si trabajas tienes dinero para poder comer bien, y luego entonces ¿por qué tienes que comer alimento de los cerdos? Porque se ha confundido aquel joven. Ese es el pecado. Te denigra y hace que pierdas tu propia dignidad y que te olvides quién eres. Y llegas a bajarte tanto que te llegas a perder y no sabes quién eres. Y haces tantas cosas que te embrutece y pierdes tu identidad, tu personalidad, y te quedas en lo que aprendíamos cuando estábamos en la primaria y decíamos, ustedes son seres biológicos, son animales pero racionales. Y aprendíamos que éramos animales racionales, que porque éramos vertebrados, porque teníamos huesos, en fin. Pues aquel joven cayó en eso. Se olvidó de que era persona y cayó y se confundió con animal, porque perdió su sensibilidad, el corazón, es decir, el sentido del amor. Lo perdió. ¿Qué es lo que va a pasar con ese joven? Cae en lo más bajo, sentado entre la suciedad de los animales. ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobre? Yo aquí me estoy muriendo de hambre. Porque quieres, mijo, porque tú quieres. ¿Quién te corrió de la casa? Nadie. ¿Y luego? ¿Por qué te saliste? Por querer vivir la vida, porque están equivocados, porque me tienen amarrado, porque no quieres vivir como persona, en orden. A la gente le gusta vivir en desorden y hasta que no toca fondo es cuando se dan cuenta de su error. Y así lo hizo el joven. Tocó fondo porque cayó en lo más bajo, en la suciedad, en la porquería. Sí, cayó en lo más bajo del pecado. Se batió en la suciedad, en los cerdos. Para que podamos entender, se batió en lo más sucio, en la porquería. Sí, en eso. Es el pecado. Y estando sentado y tocando fondo, porque estaba sentado, empezó a reflexionar y se dio cuenta qué tonto había sido. Sí, pero ya viviste la experiencia. Ahora estás viviendo la cruda realidad. Esa es la realidad. En tu libertinaje, esa es la vida. Una vida de soledad, vacío. Tienes hambre, pero no era hambre material, era hambre espiritual. Trabajas, tienes dinero, compra para comer. No ese es el hambre. El pan que hay en la casa de mi padre no es este, efectivamente. El pan que se busca es el pan espiritual. Por eso dice, me levantaré, volveré, sí, me levantaré donde he caído, de lo más bajo. Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como uno de tus trabajadores, como uno de tus trabajadores. He perdido la filiación de ser hijo tuyo. No, no has perdido eso. Por eso se levantó, no se quedó tirado, no fue una buena intención como muchos saben hacer, y voy a cambiar y voy a hacer eso, y ahora sí entendí, y voy a... No, y nunca hace nada. Prometen que van a cambiar y que ahora sí se van a arrepentir, pero nunca hace nada. Y les pasa una vez y les pasa otra vez, y ahora sí, y ahora sí. Jamás. Y entonces se levantó el joven, tuvo el valor de levantarse y volver a la casa del Padre. Dice que a lo lejos, dice el Evangelio, así lo maneja San Lucas. San Lucas es el único que tiene ese pasaje. De los otros tres evangelistas, ninguno lo tiene. Este es original de San Lucas. Y San Lucas, como es un médico, porque era médico, Lucas, compañero de Pablo, San Lucas, por ser médico, no, pues es en detalle, como todo médico, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y eso, y siente eso, siente el otro, pues bien detallistas para un historial clínico.
Pues es San Lucas, por eso tan detallista, tan sabroso que escribe y narra las parábolas, por ese estilo que tiene. Ser un médico y que Dios le llama para que pueda escribir el Evangelio y así lo narra. Por eso empieza a hablar del enfermo, de este joven enfermo, y empieza a narrar eso. Dice que a lo lejos lo vio su padre, el padre que siempre espera. Esa es la figura de Dios. Es Dios que siempre está atento al regreso de sus hijos. Es el Dios que nunca se ha olvidado de sus hijos. Seremos miles de millones en el mundo y Dios nunca se olvida de uno solo. Para Dios todos somos sus hijos, porque nos ha creado. Creamos en Él o no creamos en Él cree en nosotros. Y miren la actitud que tuvo. Ese padre de familia no dice que estuvo su esposa a un lado esperando. No, dice el padre de familia. No aparece la figura materna. Por eso decimos que es Dios. Porque dice el Salmo que Dios es padre y madre a la vez. Dios da el amor de un padre y de una madre. Dios es el que lo llena todo. Dios lo llena todo. Ese es Dios. Es ese Dios misericordioso que vio a lo lejos que venía el hijo y pronto corrió a su encuentro. No espera que llegue, no, voy por él. Y fue a su encuentro. Lo abrazó, lo llenó de besos y el hijo se arrepintió. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. El hijo reconoce que se ha equivocado y entonces quiere ser uno de sus trabajadores. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Todos trabajan aquí en la casa. Todos somos trabajadores en la viña del Señor. Todos, buenos y malos, justos y pecadores, todos trabajamos en esa viña. Este mundo que es la casa de Dios. Por eso dijo, recíbeme como uno de tus trabajadores. Y el padre de familia no preguntó ni dónde está el dinero, a dónde te fuiste, mira más como vienes, todo sucio, apestoso. Nunca dice nada. El padre no pide cuentas de nada. Y luego entonces, para él lo más importante es que el hijo ya regresó. Y vean cómo se desarrolla la parábola. Así es de que lo primero que hace es darle órdenes a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, quítenle eso, es signo de pecado. Volvamos a la gracia. Póngale el anillo en su dedo, sigue siendo autoridad mi hijo, porque el anillo es signo de autoridad. Si es mi hijo, tiene autoridad. Póngale sandalias en sus pies, hay que seguir adelante, no podemos frenarnos. Me equivoqué, la regué, pero no podemos estancarnos, lamentarnos y que soy eso. Adelante, vámonos, seguir caminando. La vida tiene que continuar, hay que seguir trabajando. Si te has equivocado, dejamos esa vida atrás y comenzamos una nueva vida a seguir adelante. Eso significa las sandalias. Hay que seguir adelante, no podemos detenernos. Por eso dice el Evangelio que dio la orden y maten el becerro gordo. Como decían las abuelas, vamos a engordar ese animalito para cuando se ofrezca durante el año, pues se va a casar fulano, pues entonces ya vamos engordando el animalito, los animalitos que vamos a comer para el día de la boda, para una fiesta importante. Esa es una comida especial, hay que engordar ese animalito de una manera especial, no como los demás. Y así se acostumbraba. Por eso se mató el becerro gordo, preparado para alguna ocasión importante. Y esa era la ocasión. Maten el becerro gordo, comámoslo, hagamos una fiesta, porque ese hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, muerto por el pecado. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Ese es el sentido de la fiesta. Esa es la actitud que toma Dios. No me interesa tu pasado, lo que hayas hecho no me interesa, a mí me interesas tú. No me interesa en qué gastaste, no me interesa, me interesas tú, porque tú vales más que toda la herencia. Y tú me interesas más que lo que hayas hecho. A mí me interesa tu propia vida, lo que hayas hecho, entendido, ya lo entendiste. Entonces, ahora levantarte y empezar a caminar. Esa es la actitud de ese Dios bueno. Por eso se le recibió y empezó la fiesta. El hijo mayor, y Cristo se refiere en ese caso, en la parábola, el hijo mayor son los judíos, el pueblo de Israel. El hijo mayor estaba en el campo trabajando y al regresar escuchó la música y los cantos. Y entonces llamó a un criado y le dijo, ¿qué está pasando? Es que tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar al becerro gordo por haberlo encontrado sano y salvo. Y se enojó. Y no entró a la fiesta.
¿Por qué no quieres entrar a la fiesta? Por eso Cristo está explicando la parábola, para que puedan entender que aquellos que lo critican y lo juzgan, los líderes religiosos, los fariseos, están criticando a Cristo porque come con publicanos y pecadores. Lo están criticando precisamente porque Él hace eso. Estos son los judíos que no quieren aceptar, esos líderes no quieren aceptar al pagano, al pecador. Nosotros somos nada más y no hay nadie más. Somos el pueblo elegido por Dios y aquí nadie más entra. Y Cristo demuestra que eso no es. La salvación no es para el pueblo de Israel solamente, la salvación es para toda la humanidad. Y Dios llama y es Padre de todos, no solamente del pueblo de Israel. Por eso ellos marginaban a todo, al pagano, al que no era judío, ese va para allá, al pecador, órale, para allá. Y Cristo dice, es todos. Por eso dicen el hermano mayor. Como diría el Papa Juan Pablo II de los judíos, nuestros hermanos mayores. Es esto. ¿Quiénes son los hermanos? ¿Quién es el menor? Nosotros. Pues sucede entonces que el mismo Cristo Jesús así lo manifiesta. Y dice claramente que el hermano mayor no quiso entrar. Y va el padre de familia y habla con él. Hace tanto tiempo que no me has dado ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos, pero eso sí, llega este hijo tuyo que despilfarró el dinero con malas mujeres y tú mandas a matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. Hijo, todo lo mío es tuyo. Era necesario regocijarnos porque ese hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, lo hemos encontrado. Era necesario hacer fiesta, precisamente para celebrar ese momento, el gozo y la alegría de alguien que se había perdido y ha vuelto. El Evangelio no dice que el hijo no entró. Si entró o no entró, el Evangelio no nos dice. Es seguro que entró, porque para Dios todos somos bienvenidos, todos somos llamados. Esto es lo que nos presenta el Evangelio. La actitud de ese Padre bueno y misericordioso, el Padre atento, el Padre amoroso, pero regresó a la casa del Padre porque no había pan donde él buscaba. No, es que solamente en la casa del Padre hay pan, y el pan es la Eucaristía. En ningún otro lado se va a encontrar ese pan. Solamente en la iglesia, en la casa del Padre, está la Sagrada Eucaristía. Es lo único que llena, lo demás no llena. El hijo se dio cuenta de que despilfarró y por más que gastó y se divirtió y demás, nada le llenó. Pues nunca va a llenar nada del mundo. Lo único que llena el interior del hombre es eso. Por eso ahora comprendemos, no está la madre de familia, no. Solamente está el Padre y ese Padre es Dios. El Dios que es Padre y Madre a la vez. Ese Dios que nos enseñó Jesucristo. Pues ese es Cristo. Es ese Dios hecho hombre que viene al mundo presente en la Sagrada Eucaristía. Se quedó ahí para que podamos comer ese pan y podamos alimentarnos de ese pan. Es el único pan, no hay otro pan. La Eucaristía es el único que llena y no hay otro más. Quiero decir ahora, para terminar, a la familia de Martina, que así ha hablado el Evangelio y de acuerdo como ha hablado el Evangelio, es la actitud de ese Dios misericordioso que recibió a Martín. Quiero que entendamos que Dios habla por medio de su palabra. Y la manera como Dios habla por medio de su palabra es esto. Así recibe Dios. Al hijo que se ha equivocado y que cuando el hijo se arrepiente, es ese Dios que perdona. Y si al escuchar el Evangelio queremos pedir una respuesta de que ¿qué hizo Dios con Martina? Es eso. Así le perdonó y así la recibió. Y le devolvió su dignidad para poder entrar a la casa del Padre. Hay que volver a la casa del Padre. Ella ya volvió a la casa del Padre y con eso nos quedamos. Que encontró a ese Dios misericordioso, a ese Dios lento para enojarse y generoso para perdonar, a un Dios bueno, a un Dios amoroso, y entonces vuelve nuevamente la felicidad. Y la felicidad es encontrarse con Dios, volver y ser recibidos con ese abrazo fraterno, paterno, con ese abrazo paterno, llenarla de besos y demás, y poder decir, esa es tu casa,
adelante, poder entrar y hacer fiesta. Fíjense bien, lo mismo que hemos escuchado en el Evangelio es lo que ha pasado. Se recibió en la casa del Padre y fue una gran fiesta por haber llegado a ese lugar donde tanto se le esperaba. Así responde Dios. Así es de que solamente digo una cosa. ¿Dónde está Martina? En la casa del Padre. Así sea.